Hola amigos de Contexto. Bueno, el tema de Lula, el caso Lula, su encarcelamiento por 12 años, esta condena sorpresiva, principalmente para las izquierdas y para todo el mundo, pues es algo que hay que analizar, que hay que desmenuzar y ver qué va a pasar, cuáles son las posibilidades. Algunos dicen que todavía tiene posibilidades de participar en las próximas elecciones de Brasil, sin embargo ha sido condenado en segunda instancia. Las izquierdas no tienen otro candidato, tampoco el Partido de los Trabajadores. Las izquierdas sí, pero no tienen un candidato que aglutine la mayoría. El Partido de los Trabajadores pues se había concentrado en Lula por su carisma, por sus logros, y la verdad es que esto ha sido, aunque hasta cierto punto se veía venir, ha sido un gran choque, un gran golpe al Partido de los Trabajadores, más aún que el caso Dilma Rousseff, que fue terrible, aquella destitución, pues por motivos todavía no muy esclarecidos, aunque sí se sabe que fue por haber movido este dinero de estos fondos para otra cosa que no fue lo que estaba designado en el presupuesto. Julio, aquí comentamos muchas veces que aún el juez Moro había dicho pues que no había suficientes pruebas de que aquel apartamento en la playa pues había sido entregado a Lula. Sin embargo, hoy Lula está condenado a 12 años de cárcel. Bueno, no es la primera vez que en el mundo a una persona se le condena sin pruebas y sin ningún fundamento. Inclusive en la historia dominicana tenemos casos de condenas totalmente sin fundamento, sin pruebas. De hecho, hoy, el día que se graba este programa, hoy es miércoles 11, ¿no? 11. Ahí sale en el periódico El País una entrevista de la presidenta Dilma Rousseff, que está de gira por Europa, en el cual ella pone de manifiesto que desde el llamado caso Mensalao, que fue el inicio de las acusaciones contra el Partido de los Trabajadores en el gobierno, el primer gobierno de Lula, el fiscal, ¿cómo se llamaba? Joaquín Barbosa. El fiscal Barbosa decía que mientras más alto es la posición, no hay que demostrar nada, sino que con la acusación basta. Wow. Entonces, en realidad, lo que ha habido en Brasil, independientemente de que hay como una especie de lugar común, que todo el mundo dice, Brasil es un país súper corrupto, el caso de Odebrecht, muy conocido aquí en nuestro país, vendría a confirmarlo. Y todos los políticos en Brasil, y el PT también es un partido corrupto, se basa en afirmaciones. No hay ninguna prueba de que como partido, como organización política, haya usado la corrupción. Y yo he tenido discusiones con amigos que por eso está demostrado. Digo, pues demuéstramelo, dime dónde están las pruebas. Entonces, es como aquella famosa afirmación de que una mentira repetida muchas veces trata de convertirse en una verdad. Y sobre esa base... veces pasa la historia como una verdad. Bueno, en algún momento la verdad va a repercutir. Y creo que así es que se llama el último libro de Lula, La verdad vencerá. Bueno, para eso está aquí el gordo Oviedo, José Ernesto Oviedo, para hablarnos sobre este encarcelamiento, si Lula, cuáles son sus consideraciones, si Lula es culpable o no es culpable, qué va a pasar frente a las próximas elecciones en Brasil y cómo cambiará esto, el rumbo de las izquierdas de Brasil, del Partido de los Trabajadores y de la democracia. Pero el problema es más allá. Yo pienso, antes de comenzar con el gordo Oviedo, es un problema de que en Brasil se ha torcido el sistema político y la democracia para imponer un modelo económico y social que revierte las conquistas que se han logrado durante estos casi 12 años o 16 años de gobierno del PT.
Esa es la esencia. En el fondo, lo que hay es la avidez de muchos países de Occidente, de las grandes reservas de Brasil en petróleo, el llamado presal, que es una de las reservas más grandes del mundo de petróleo, sus avances industriales, como es la aeronáutica brasileña, e impedir un proceso de transformación social que, aunque lentamente se venía produciendo en Brasil, en muchos casos, en beneficio de la burguesía brasileña. Porque si en un momento hicieron mucho negocio los empresarios brasileños, fue en el periodo de los gobiernos del PT. ¿O no es así, Lula? Gracias por confundirme. Todavía yo estoy suelto. Sí. Algunos a lo mejor aspiran a que yo también vaya a prisión por mi amistad con el hijo de doña Lindú y Aristides. Es muy importante señalar lo siguiente. A partir del golpe parlamentario de marzo del 2016, en Brasil se ha producido el retroceso político institucional y el desmonte de las conquistas sociales económicas, no solo de del ciclo virtuoso de los gobiernos del PT presidido por Lula y por Dilma, sino que abarca también los periodos de los gobiernos, del segundo gobierno de Getúlio Vargas, que fue donde se lanzó la campaña El petróleo es nuestro y se creó Petrobras y el BNDES, así como la conquista que se lograron con la construcción de Brasilia y la famosa estrategia de Juscelino de 50 años en 5, y también las conquistas sociales en los gobiernos de João Goulart, que fue depuesto por el golpe militar, y las conquistas de los gobiernos post dictadura. O sea, estamos frente a un desmonte por el equipo golpista que dirige el señor Michel Temer, del más alto calado. Y eso se expresa en hechos muy concretos. Por ejemplo, el decreto ley aprobado en el Congreso en que se congela las inversiones brasileñas en educación y salud por 20 años. En la Constitución lo pusieron. Por 20 años. ¿Por qué? ¿Aludiendo qué? La necesidad de un plan de austeridad. Educación entra en el plan de todo austeridad. El gasto social. Todo lo que signifique gasto social quedó reducido y congelado por 20 años, lo que hipoteca incluso la posibilidad de realizaciones de los futuros Además, gobiernos. 20 años es una cifra demasiado larga. Julio planteó el presal. En los gobiernos de Lula y Dilma se había hecho una legislación especial para que los fondos que produjera la exploración y explotación es el petróleo a baja profundidad marina. Es un descubrimiento que se hizo con tecnología propia brasileña y que convirtió de un día para otro al Brasil el descubrimiento más importante en 50 años y que convirtió a Brasil autosuficiente en petróleo y lo colocó a nivel de los grandes países exportadores. Eso se legisló, Lula primero y después Dilma legislaron y crearon una legislación en que se garantizaba que los fondos de la exploración y explotación del presal fueran al gasto social, particularmente a educación y salud. El primer medida, eso le gusta. Una de las primeras medidas del gobierno golpista fue dejar sin efecto. Dejar sin efecto esa legislación. Y uno de los responsables en ese momento fue el senador y después canciller José Serra. Pero ahora en estos mismos momentos, el gobierno brasileño está negociando con la Boeing la compra por parte de la Boeing de Embraer. O sea, dentro de poco tiempo, los estados latinoamericanos, europeos
o de otras latitudes que compraron Africanos. tucanos o Legacy. Por ejemplo, los jeques árabes, la mayoría tienen Legacy, que es un avión privado de Sí, pero Embraer es mucho más que ellos. Ahora, claro. Ahora Embraer es el competidor en el mercado aeronáutico mundial más importante que tiene en lo que se llama aviones de medio alcance. Claro, si tú buscas la flotilla nueva de algunas de las líneas que tienen punto aquí. Inclusive norteamericanas. Son fabricados Copa. fabricados por Embraer. No se debe olvidar que desde los tiempos, como decimos aquí, de Cook y Roquetán, ya los brasileños tenían figuras importantes en la aeronáutica. El aeropuerto de Río de Janeiro se llama Santos Dumont, dedicado a quién? A un pionero de la aeronáutica, que era brasileño, ¿no? Entonces, están negociando la venta de Embraer, pero están negociando también la venta de Embrapa, que es la empresa pública más importante en lo que tiene que ver con agricultura y productos del agro. Están negociando la base de Alcántara, que por su ubicación geográfica es base militar, una base de lanzamiento de satélites, que es del uso de Brasil, y Brasil concesiona su uso para diferentes países para el lanzamiento de satélites. Pero los Estados Unidos se quieren apropiar de ella. Y luego el gobierno golpista, que tiene, como decía el escritor brasileño Nelson Rodríguez, el complejo de Vira-Lata. O sea, no sabe andar con la cabeza erguida. ¿Cómo tú describirías, Gordo, lo que está pasando ahora mismo? O sea, las fuerzas más económicas dominantes en Brasil, ¿cuál es la acción que ellos están tomando frente al PT, frente a este gasto social, frente a las reivindicaciones de Lula versus fuerzas extranjeras? Explícanos en el próximo segmento un poco cuáles son las fuerzas que componen pues estas acusaciones que se le han producido a los gobiernos, a los candidatos más importantes del PT. Y cómo está orquestado todo esto. Vámonos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos en este programa especial sobre el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el cual ha sido apresado sin terminar todo el proceso judicial como manda la Constitución brasileña, que ese es lo grave de todo esto, porque si una Constitución dice nadie puede entrar en prisión hasta que termine todo el proceso judicial y por lo tanto tiene que haber un pronunciamiento del Supremo que no se ha pronunciado, lo que se ha violentado todo ese procedimiento. Pero tenemos un video que es importante para contextualizar. ¿Cuáles son los logros de Lula? Es un pequeño video que hemos encontrado y que puede ilustrar un poco de esos logros de los gobiernos de Lula y posteriormente seguidos por Dilma. Adelante. Pertinente recordar parte de los logros alcanzados en este primer periodo presidencial de Lula da Silva. Vamos a revisar información. 2003 asumía su primer mandato, 47 millones de ciudadanos le daban su voto. Ya para el 2010 había logrado cambiar esa situación, 40 millones de ciudadanos salieron de la pobreza, pasaron a formar parte de la clase media, un gran logro en esta nación. Programas sociales que están en marcha y que creó, Proyecto Hambre Cero, Bolsa de Familia, Luz para Todos, Agricultura Familiar. Resultados obtenidos por Lula en su gobierno, la caída de la tasa de desempleo, creó también 15 millones de puestos de trabajo nuevos. Allí tienen algo, un poco de esas verdades que aparecen en Brasil y que a la hora de los ataques nadie los muestra.
alcances que han permitido que los niveles de popularidad de Lula da Silva aumentaran al finalizar su periodo de gobierno, que resultó todo un reimpulso para el Partido de los Trabajadores, para el PT. ¿Por qué? Porque le permitió mantenerse en la presidencia y ahora aspirar también al periodo 2018. Y aquí lo tienen, cuando abandonaba Lula da Silva el poder en el año 2010, lo hacía con este impresionante porcentaje de popularidad. 80%. Mucho tuvo que ver justamente esos logros de la década ganada que les mostrábamos. Así las cosas, Lula entonces es el líder de un proyecto de cambio social que está en plena ejecución, que no ha concluido. De su gobierno hay que recalcar muchos de esos logros. Para el expresidente era fundamental dar a conocer lo que pasaba en Brasil. Por esto vale revisar sus palabras textuales cuando abogó por la inclusión, por la reinserción de Brasil en el mundo. Hablaba en este mundo globalizado, un país con el potencial que la gente venga a descubrirlo. Palabras de... Vamos a ver también, vamos a revisar declaraciones de logros en cuanto a política exterior, les decía. Vamos a ello. Logros en política, en este caso exterior, los reflejamos, vamos de inmediato. Periodo presidencial que inició en el 2003, concluyó en el año 2010 en su búsqueda de posicionar a Brasil ante el mundo. Lula da Silva visitó más de 200 países, abrió 36 representaciones diplomáticas, aumentó de manera notable la presencia brasileña en toda Sudamérica, África, Medio Oriente y Asia. Hoy cuenta con 1.400 diplomáticos y más de 200 representaciones en el exterior. Brasil tiene además 94 embajadas funcionando. Está nuestro corresponsal allí, así que vamos a sumar información también del lugar de los hechos ahora con Leonardo Fernández. Allí vamos corriendo también más de las imágenes mientras alistamos ese contacto. Muy bien, ahí veíamos, amigos, algunos de los logros, porque son muchos más en política de vivienda, en infraestructura. El gran problema que yo siempre vi en el caso de Brasil es que el avance social, la justicia social que vino acompañada con los gobiernos del PT, había un retraso de infraestructura. Es decir, tú sacabas gente de la pobreza, pero ya la gente quería un carro, la gente quería un sistema de transporte más moderno, quería unos servicios. Eso pasa en todos los países. Es decir, hay un ritmo del progreso social que no necesariamente puede, ni siquiera que no es que se haga, no puede ser acompañado por la oferta de infraestructura. Y eso es lo que explica algunos segmentos de la clase media que se habían radicalizado en contra del PT. Mira, este es un problema que tiene que ver con una vieja polémica, que es la relación entre consumo y ciudadanía, creación de consumo, de oportunidades de consumo y creación de ciudadanía. Yo pienso que hay posiciones extremas en diferentes litorales políticos e ideológicos. Yo creo que Lula, que tiene un talante fundamentalmente de negociador y conciliador, trató de, como diría la cultura milenaria china, de buscar el justo medio de que hablaba Confucio. Sí. Y Lula implementó una revolución pacífica que tuvo como eje fundamental la reinversión de la prioridad en el presupuesto de la nación. Por primera vez durante los gobiernos de Lula y de Dilma, los desposeídos de la tierra, para usar una frase de Frantz Fanon, que seguro es muy recordada por ti, pasaron a ser objeto de prioridad en el presupuesto de la nación, a través de las diferentes políticas públicas y los programas sociales. Pero eso llevó consigo mismo un aumento del consumo, del mercado interno. Y eso a su vez produjo otro ciclo virtuoso, que tú lo trataste ahorita, y que fue que los grandes empresarios brasileños, los medianos, hicieron muchísimos negocios como nunca lo habían hecho. Por eso
su participación en toda esta campaña de odio e intolerancia que culminó en una primera fase con el impeachment de Dilma y ahora con el apresamiento de Dilma, le va a costar de Lula, le va a costar muy caro. Muy caro. Porque ¿cuáles son los crímenes de Lula? Pero por eso es esas virtudes que se reflejan. Por eso es que yo quiero que tú expliques, Gordo, cómo es que se ha orquestado esto, porque incluso también se ha dicho, los que no son partidarios de estos gobiernos del PT, incluso han desmentido que estos millones de personas que hayan salido de la pobreza, diciendo que han sido cifras manipuladas y que han sido por muy poco, estadísticamente, por muy poca cantidad de dinero que manejan pues mensualmente estas cifras que han salido de la pobreza y que han sido por dineros que se les tienen dados a estas familias, que no es que ellos por sí solos van a poder salir de la pobreza. Entonces, ¿cómo es que se ha orquestado todo esto? Es lo que yo quisiera entender mejor. Mira, vamos a los orígenes. Cuando Lula asume la presidencia, en su discurso presidencial, la frase que marcó su discurso de toma de posesión fue decir que si él al término de su primer mandato lograba que la mayoría de los brasileños hicieran 3 comidas al día, él veía realizado su sueño. Y ahí fue Hambre Cero. Y Lula, Hambre Cero. Y ahí nació el programa Hambre Cero, que después se transformó en un programa más global bajo el nombre de Bolsa Familia. Lamentablemente, la directora ejecutiva de esos 2 programas acaba de morir precisamente el día de un cáncer, precisamente el día que el Supremo votó el habeas corpus. Rechazó el habeas corpus. Ana Fonseca, que estuvo aquí incluso asesorando algunas políticas públicas y sociales del gobierno dominicano, falleció ese mismo día. Esos programas fueron tildados desde la derecha y desde la llamada ultraizquierda, de esos 2 extremos, como programas asistencialistas y populistas. Y la respuesta de Luis Ignacio Lula da Silva a unos y a otros fue que posiblemente esa actitud se debía a que ellos nunca sabían. Habían tenido el estómago vacío. Vacío, ni habían cargado una lata de agua en el sertón pernambucano. Los hechos concretos son que la Organización de las Naciones Unidas y la agencia de la FAO declaró hace 3 años a Brasil fuera del mapa del hambre. Entonces eso no puede ser un invento. Que es importante, Gordo, porque la gente dice, bueno, pero un país que tiene industria aeronáutica, que tiene una industria petrolera tan grande, que tiene unas ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro, pero el problema de Brasil es que Brasil tiene 230 millones de habitantes y que la diferencia social, yo tenía un amigo cuando yo estudiaba en Francia que decía que en Brasil habían 2 países, él le decía Belindia. La Belindia, exacto. Que era Bélgica en una parte y la India en otro. Es decir, las diferencias sociales, si aquí tenemos diferencias sociales, lo de Brasil es realmente, como dicen alguna gente, aquí a lo bestia. Las medidas aquí son small o medium. En Brasil son XL o 3XL, el nivel de desigualdad. O sea, en Brasil existe la flotilla privada más grande del mundo de helicópteros. Hay el número de multimillonarios más grande de toda América Latina y más grande que incluso en varios países europeos. Brasil ya en los años 80 tenía un parque industrial superior al del país de la revolución industrial que fue Inglaterra, Gran Bretaña. Brasil tiene en la actualidad un procedimiento de enriquecimiento de uranio superior al que tienen los países que dominan la tecnología nuclear. Y uno de los blancos de toda esta operación Lavallato fue el creador de ese programa, el vicealmirante Otón Piñeiro da Silva. Y no se ha mencionado ese caso. Un homólogo de
de moros en Río de Janeiro, lo condenó a 23 años de prisión por haber cogido una propina de $3 millones. Ahora él está en una prisión de la Marina, de la Armada brasileña, bajo prisión domiciliaria. Mucha gente se ha pronunciado por su liberación, ya es un señor mayor, pero nadie ha mencionado ese caso, que pone de relieve el interés geopolítico de algunos países, porque ese señor dirigía los programas nucleares, y el convenio que hizo Brasil con Francia, no con Estados Unidos. ¿Cuáles son? De construcción de la flota de submarinos nucleares, en que Francia se compromete a transferir esa tecnología después de la entrega de los... Y cuando se hizo además, recuerda que Brasil fue el que descarriló definitivamente el proyecto del ALCA. Oye, cuando los Estados Unidos plantean en el gobierno de Bill Clinton y después en el gobierno de Bush, del Bush hijo, la creación de un área de libre comercio en donde los Estados Unidos harían ya no su patio trasero, sino parte de su tienda interna a América Latina, con una, yo lo sé porque yo participé en esas discusiones, en gran parte de ellas, el llamado ALCA, Área de Libre Comercio de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Muchos países se pusieron en línea, pero los grandes países, fundamentalmente Brasil y Argentina, fueron los que dijeron, espérate, vamos a discutir esto como es. Y Brasil fue copresidente con los Estados Unidos del Comité de Negociaciones del ALCA. Al final, debido a que Brasil sostenía que el proceso de relaciones comerciales debería hacerse a través de la OMC y no de un donde estaba representado Brasil Amorín, por Celso Amorín. Por Celso Amorín, que fue el canciller de Lula en los dos periodos, y después el canciller ministro de Defensa de Dilma. Y ahora está en campaña full por la libertad de su amigo Lula. Es muy posible que sea el próximo gobernador. No tenemos que ir a la pausa, pero también tenemos que enfocar si realmente Lula tiene posibilidades de participar en estas elecciones, legalmente hablando. Y es importante que también el Gordo se refiera a quién es el juez Sergio Moro. ¿Quién es ese señor? Porque este señor ha desatado una cacería que no tiene parangón. Pero no está solo tampoco el juez. No está solo, pero la cacería que él ha desatado. Hay un grupo que se llama el Grupo Fuerza Tarea de Moro, pero todos son igual que él. Volvemos después de la pausa. Bien, continuamos en este programa especial sobre el caso de apresamiento del presidente Lula. Bueno, ¿quién es Sergio Moro? El juez, o sea... el juez que persiguió, condenó y a los 22 minutos de haberse producido la votación de la mejor dio la orden del cancelamiento. Si tú le preguntaras posiblemente a un jurista brasileño o a un intelectual brasileño, te diría, es un juez de provincia, porque es un juez de primera instancia de Curitiba, que es la capital del estado de Paraná. Pero fundamentalmente la carrera, la imagen pública de superhéroe justiciero de Sergio Moro surge a partir de este caso que se llama Operación Lavallato. Que han hecho una serie de televisión exacto, en Netflix, que por cierto es muy deformada. Eso ya está sometido a la justicia. Sí, pero aquí hay mucha gente que me dice, mira, porque el productor de esa película está sometido, porque incluso en el mecanismo, que así se llama el título de la película de Netflix, él pone en boca de Lula una palabra que fue dicha por uno de los
artífice del golpe para parar la operación Lavallato, porque la operación Lavallato, aunque se ha creado la percepción de que los involucrados son los del PT, los que están presos son la mayoría son de los que son de los partidos golpistas, de la derecha. Entonces, pero volviendo a Moro, Moro decidió hace un mes mandar su familia completa para los Estados Unidos. ¿Hace cuánto? Un mes. Se licenció de su cátedra universitaria en Brasil. ¿Y por qué se va a vivir a Estados Unidos y va a ser profesor en una de las universidades de mucho prestigio de los Estados Unidos. Parece ser que ya él cumplió el papel que tenía asignado y que algunos observadores y analistas, y me acuerdo cuando estoy hablando de esto ahora de una frase de mi amigo Celso Amorín, que dijo: yo no soy esquizofrénico, pero hay demasiada coincidencia en una serie de cosas para no pensar que hay una ligación, refiriéndose a los nexos de juez Moro con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que fue el que dio a conocer, porque es un dato que a veces pasa por alto, el que dio a conocer la implicación de Odebrecht a una serie, no fue en Brasil, fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y eso tiene un antecedente, que fue unos cursos que se llamaron Puentes. Ahora no me acuerdo el nombre, pero hay toda una información sobre eso. Y en Wikileaks hay muchísima información clasificada sobre el papel de esos cursos y el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tanto a la presidenta Dilma como a los ejecutivos de Petrobras. Pero es que la investigación salió desde los Estados Unidos. No, la investigación comenzó en Brasil. ¿Producto de qué? Producto de una conversación grabada y la delación premiada de un doleiro. Doleiros son los cazacambistas, que históricamente ha sido el cazacambista de los tucanos, que es el partido de Fernando Enrique Cardoso, José Serra, Aloysio Núñez, el actual canciller. Por ejemplo, ese es el que sale en la serie. Déjeme darle este dato para que tú veas las cosas de la vida. El actual canciller brasileño se llama Aloysio Núñez Ferreira, es senador también. Ahora va a renunciar para volver a candidatearse. ¿Usted sabe lo que él era en el 68? El chofer y el guardaespaldas de Carlos Marighella. Del partido... El jefe de la ALN. No, el hombre del folleto de la guerrilla urbana, que asesinaron en la policía secreta de Brasil. Fue uno de los primeros. Y él era el chofer de él, y ahora es del PMDB. No, ahora él es de los tucanos, del PSDB. Y él tuvo incluso, en los años de la dictadura, representando a ese grupo en París. O sea que definitivamente se cambió de bando. Exacto, que es la diferencia que hay entre él y otros que han hecho eso, y gente como Lula, Dilma, José Diceo, que siempre están abiertos a los cambios, pero nunca han cambiado de lado. Gordo, el futuro de Lula. El futuro de Lula, bueno... ¿Y del PT? Yo soy de los que apuesta a que Lula, de los 12 años que lo condenó la turma de Porto Alegre, aumentando la pena de Moro, él no va a cumplir ni siquiera un año. Yo soy de los que... Es decir, de los optimistas invertebrados que considera que es muy probable que la reintroducción por parte del magistrado Marco Aurelio Melo, uno de los decanos del Supremo Tribunal del
nuevo protocolo dé como resultado la próxima liberación de Lula. No obstante, hay un hecho que es real. Salga o permanezca en prisión, Lula va a ser el árbitro de cualquier salida en Brasil. Pero no candidato. Quizás. Puede ser legalmente. Su partido decidió en reunión de este lunes en Curitiba, donde tomó la decisión de trasladar su dirección política a Curitiba, porque ahí todos los días se está celebrando una vigilia democrática, inscribir la candidatura de Lula el 15 de agosto, sí. que se vence el plazo para la inscripción de la candidatura. Todavía en septiembre, si hay cualquier cambio, ellos se pueden retirar. Hay dos posiciones que se puede tomar si Lula logra ser inscrito como presidente, como candidato a la presidencia por el PT y la coalición. Y es una que pues exacerbe los ánimos y haga que más personas voten por Lula, y otra parte que es la parte que lo cree culpable, que lo rechace. Pero yo creo que la parte emotiva saldría ganando. No, el problema es que cada vez que hay un paso judicial en contra de Lula, aumenta su popularidad. Por eso, es lo Tenemos que yo ir creo, es lo que yo creo también. A una pausa. Volvemos. Y volvemos ahora. Muy bien, amigos, tenemos un pequeño video para ilustrar lo que venimos hablando de cuál será el futuro de el presidente Luis Ignacio da Silva, Lula. Pues Lula es un apodo. Sí, tú La gente sabes dice Luis Ignacio Lula da Silva. Y tú sabes lo Porque que... cuando son muy famosos se les pone el apodo. Pero Lula en portugués es pulpo o calamar. ¿Pulpo o calamar? Sí, Muchos un brazos. Lula es eso. Entonces, por favor, vamos a ver este video que fue un meeting que se celebró en Río de Janeiro, muy emotivo, donde él dice que aunque lo maten en el pueblo brasileño, va a seguir presente Lula. Y habrá muchos Lula. Por favor. Eu digo todo dia, é uma bobagem eles acharem que me tirando do jogo está resolvido o problema deles. O problema deles não sou eu, o problema deles são vocês. O problema deles é que vocês não querem mais ser tratados como gado. Vocês querem ser tratados como gente. Vocês não querem mais ser aboiados. Vocês não querem mais ser apenas, coadjuvantes. Vocês querem ser sujeito da história. Então, querem prender Lula? Prenda. Eles não vão prender meus pensamentos. Eles não vão prender os meus sonhos. Porque eu digo, agora aprendi a dizer uma coisa. Se eles não me deixarem andar, eu andarei pela perna de vocês. Se eles não me deixarem falar, eu falarei pela boca de vocês. Se eles não me deixarem, se meu coração parar de bater, baterá pelo coração de vocês. Aunque el portugués brasileño se entiende casi perfectamente, se necesitan algunos subtítulos, pero lo que decía Lula ahí era: si no me dejan andar, andaré con las piernas de ustedes. Si no me dejan hablar, hablaré con la boca de ustedes. Y si no dejan mi corazón latir, latirá en el corazón de ustedes. Y habrá millones de Lulas. Eso era lo que él estaba diciendo. Las ideas no se encarcelan, que es lo que él las ideas no se encarcelan. Sí. Aquí hay gente que puede decir, esto es muy emotivo. Bueno, ¿cuándo no ha sido emotivo la política? Y sobre todo en Brasil. Claro, claro. Y ahora yo haciendo de abogado del diablo, ¿no será demasiado un tercer periodo para Lula da Silva?
No creo. No, no es un tercer periodo, porque ya hay dos que han pasado. No importa. No, el tercer periodo no sería consecutivo. no consecutivo. Y él está en condiciones físicas y mentales excelentes. Yo te digo, yo estuve con él el 24 de enero de este año. Y él es que le anima a los demás. A él no hay que animarlo, porque él es un optimista invertebrado. ¿Por qué? Porque Lula, su marca principal es haber superado todas las adversidades que la vida le ha presentado. Desde que nació en el sertón pernambucano, con una madre, fruto de un matrimonio de una madre analfabeta que crió 11 hijos prácticamente sin padre. Que le volaron los dedos. Sí. Hasta cuando emigró en un pau de arara hacia Sao Paulo y ahí descubrió otras plagas diferentes a las plagas del sertón, que eran la sequía, el latifundio y la violencia. Aquí descubrió el desempleo y cosas, hasta que comenzó a entrar en la política a través de la actividad sindical y llegó a ser lo que es hoy. Indudablemente tiene una historia. Hoy han encerrado, y le tomo la palabra a un columnista de un periódico matutino, hoy han encerrado al hombre, pero han liberado el mito. Y por eso van a nacer, o están naciendo a partir de hoy, millones y millones de Lula, no solo en Brasil, sino en Latinoamérica y en toda la geografía del planeta. En todos los países del mundo se están realizando desde el día 4 manifestaciones de solidaridad. Figuras importantes de la política mundial ya se han comprometido a ir a visitar a Lula. Lula va definitivamente, entonces puede ser... Lula va y no es para el play. O sea que él es el candidato que va y lo van a apoyar todos estos partidos. Él es el candidato que va a inscribir el PT. Y si en esa ruta se produce alguna contingencia que obligue a un cambio de plan, yo desde aquí, desde esta frontera imperial, pronostico que nadie sin el apoyo de Lula, desde la izquierda, la centroizquierda y el liberalismo, gana una elección. ¿Cuál es la oposición de Lula ahora mismo? Bueno, aquí dicen que el candidato del gobierno, Narkin, tiene 5%. Que ya Lula lo derrotó. 5%. Ya Lula lo había derrotado. Y él tiene 26 años como gobernador de Sao Paulo. Entonces, ¿qué pasaría si Lula gana las elecciones desde la cárcel? ¿Quién es que está más cerca de el coronel capitán de la reserva, Joao Bolsonaro? ¿Pero qué está sucediendo? Que la candidatura de Bolsonaro divide, no llega al 20, es el que más tiene, pero tiene 20 puntos menos que Lula. No está cerca del 45 ya. Que Lula, cuando tú veas la próxima encuesta, gana en primera vuelta. Pero se está dando el siguiente fenómeno. Bolsonaro está dividiendo el campo de la derecha, de la centro derecha y de la ultraderecha. Mientras que Lula está unificando al campo popular, democrático y progresista. Incluso personas que se habían alejado, que no subían a una tribuna con Lula de hace 26 años, como el caso del sociólogo Valerio Alcaín. Y la señora esta que creó el Partido Verde, que fue ministra del Medio Ambiente, ¿cómo se llama ella? No, Marina Silva, como dijo el zorro de la política dominicana que vivía en la Máximo Gómez, esa lo hizo ahora fuera el cajón, porque dio una declaración. Incluso los diputados que eligieron en el grupo de ella han renunciado y están del lado del campo de los antigolpistas. Bueno, Gordo, no nos queda más tiempo. Este caso todavía tenemos muchos meses para seguirlo analizando, porque además de que Brasil es una potencia
americana importante en nuestra región, sumamente importante. Además, como caso político, yo creo que es algo que es un caso que tenemos que darle seguimiento, analizar e incluso vernos a una escala muy pequeña nosotros reflejados ahí mismo. Es un precedente muy grave de este proceso de judicialización de la política, de sustituir la política por jueces. Volvemos, señores, con otra entrega sobre este mismo tema más adelante. Hasta pronto.